Hola a todas y todos. Mi nombre es Gustavo Carrión y les voy a presentar nuestro trabajo titulado Dinámicas de asistencia al supermercado El Farolito en condiciones de pandemia. Este trabajo está enmarcado en sistemas complejos. Utilizamos un modelo computacional basado en agentes para analizar estas dinámicas con escenarios abstractos y estudiar cómo la gente puede asistir a este supermercado hipotético, tratando de cumplir el 30% de aforo debido a una contingencia sanitaria, ¿no? Para esto utilizamos los elementos del modelo Bar-el-Farol de Brian Arthur y la dinámica del modelo SIR, sano infectado, recuperado. El contenido de la charla es el siguiente. Tenemos una breve introducción, una motivación sobre la prueba entre salud y economía. Después presentamos los modelos. Después llegamos al análisis del mercado, el supermercado El Farolito. Entonces, plantea una disyuntiva. Ante la pandemia por COVID-19, los gobiernos se han enfrentado a la decisión de darle prioridad a la economía o al bienestar de la población, a prioridad a la salud. Entonces, se aplican varias estrategias para tratar de balancear estas cosas. Por ejemplo, cuarentena, distanciamiento social, uso de mascarilla, cubrebocas y los aforos, ¿no? Los aforos a establecimientos públicos que ofrecen servicios. Dependiendo del semáforo epidemiológico, pueden ser 30, 40 o 50%. Entonces, en un escenario hipotético abstracto, ¿qué sucedería en un supermercado con un aforo establecido del 30%? ¿Y qué sucede si la gente, cómo la gente decide o toma esa decisión para asistir o no? Para esto utilizamos el modelo del Bar El Farol propuesto por Brian Arthur, el cual nos menciona que los humanos somos moderadamente buenos en lógica deductiva, pero somos magníficos en ver o reconocer o jugar pautas de comportamiento. Es decir, crear nuestras hipótesis, tomar información para poder decidir ciertas cosas. Entonces retomamos este modelo y el problema es el siguiente, que plantea Brian Arthur. Tenemos un bar en Santa Fe, Nuevo México, llamado Bar El Farol. Este bar existe, y se da o se ofrece música irlandesa en vivo los jueves en la noche. Entonces las personas tratan de, pues, asistir a este lugar haciendo un balance de si estará saturado o no, porque a partir de eso, pues, disfrutan la noche o no. Entonces, bueno, pues, las preguntas, las principales son, ¿cómo podrían los agentes predecir cada semana la asistencia al bar y cómo sería el comportamiento dinámico de los asistentes a lo largo del tiempo? El modelo tiene estos supuestos. Hay N agentes, N personas heterogéneas que formulan sus hipótesis, sus predictores. No hay comunicación entre estos agentes, no se pueden poner de acuerdo. La única información disponible es el número de asistencias que hubo en el bar semanas previas, y a partir de ahí evalúan sus expectativas, sus hipótesis y deciden ir o no. Entonces, cada uno desempeña ese papel por separado y, pues bueno, la asistencia al bar eh, alimenta a la vez estas hipótesis semana tras semana. Entonces, bueno, supongamos que tenemos el bar, 100 personas de capacidad, y tenemos estas mediciones, la semana 1, 35, en la semana 2, 22, 56, 40, así sucesivamente, y la gente podría decir, bueno, yo tomo el valor de la semana pasada, 35 personas, y en función de eso decido. Habrá otras que digan, no, bueno, yo el promedio de las últimas 4 semanas, o yo hace 2 semanas, los valores de hace 2 semanas o de hace 5 semanas, dependiendo. Cada uno crea sus propias hipótesis y de ahí valora. Eh, Establecemos que pasando un umbral de 60 personas, pues ya no se pasa tan agradable la noche. Es como el balance entre si hice una buena predicción o no. ¿Cómo logramos esto? Bueno, pues a través de los modelos basados en agentes se pueden modelar estos escenarios. Son modelos que usan un tipo de modelación bottom-up,
de abajo hacia arriba se modelan las propiedades de los agentes y las interacciones en el entorno. Son útiles para modelar fenómenos colectivos como este y descentralizados, donde no hay un líder aparente que esté guiando toda la dinámica, ¿no? Utilizamos la plataforma NetLogo, que es adecuada para estos escenarios de modelación basada en agentes, y en la biblioteca viene precargado estos escenarios del modelo del Barrel Farol. Entonces, aquí lo voy a ejecutar. Este es nuestro modelo, viene en la biblioteca, pero nosotros lo vamos a retomar. Tenemos dos parámetros, tamaño de memoria y número de estrategias. El tamaño de memoria son las mediciones anteriores que consideran para evaluar sus estrategias. Entonces tenemos dos parámetros. Y tenemos que sobrepasando un umbral de 60 personas, pues ya no es agradable. La estrategia no fue adecuada. Si cuando llegamos superamos ese umbral, pues no hizo un buen pronóstico, ¿no? Acá abajo podemos ver la serie de asistencia al bar a lo largo del tiempo. Cada paso es una semana, entonces van haciéndose, evaluando sus hipótesis, expectativas, y vemos que llega a cierto equilibrio, alrededor de este umbral del 60%. También usamos el componente de modelo SIR, sano infectado recuperado, el cual tenemos una población sana, con una cierta probabilidad se puede infectar, contagia a los demás, y después que pasa el tiempo de enfermedad, pues se recupera. Entonces pasa de un compartimento a otro. En nuestro modelo, lo que hacemos es retomar esos dos elementos, uno para modelar el supermercado y cómo los agentes toman su decisión para asistir, y el segundo es cómo podrían ser los contagios en el interior de un supermercado. Una persona infectada que alrededor de ella puede contagiar con una cierta probabilidad, y qué impacto tendría en la población. El modelo es este. Lo voy a correr. Tenemos agentes azules, todos tan sanos, que van a asistir al supermercado a través de tamaño de memoria y número de estrategias. Se evalúan y tenemos un parámetro importante aquí, que es el de cuarentena. Aquí lo voy a parar un poco. Tenemos esta serie de tiempo, el cual nos dice la cantidad de asistentes al supermercado. La línea roja es el aforo establecido de un 30%. Ir más allá es decir que no hicieron una buena evaluación. Aquí vemos que pues hay veces que se cumple el aforo del 30%, otras no. Y el promedio de asistencia es esta línea verde. Vamos a modelar en el tiempo 100, es decir, 100 días después, surgen contagios. Aquí pintamos a los agentes de rojo, los que están contagiados, asisten al supermercado y contagian a la gente. Aquí abajo tenemos los estados de la gente, sano, infectado, recuperado, y cómo va cambiando en el tiempo. Son las curvas epidemiológicas. Vemos que crece la cantidad de infectados, de sanos disminuye, llega al pico, bajan los infectados y la población se va recuperando de la enfermedad. Aquí en el supermercado, ¿qué sucede? Que baja la asistencia al supermercado. ¿Por qué? Porque está la gente enferma. Porque hacen cuarentena en un 80%. Vemos que la asistencia disminuye, pero aquí ya pasó el evento epidemiológico. Vamos a ver, pues hay escenarios donde cambia la dinámica. Entonces, hay un componentes pues probabilistas, probabilidad de contagio, las posiciones que toman adentro del supermercado. Si son vecinos a un enfermo, me puedo contagiar. Entonces, hay muchos elementos. Voy a correr nuevamente. ¿Cómo analizamos todo esto? Pues tenemos que crear medidas. Tenemos una medida de asistencia. ¿Cuál es la asistencia por medio? Tenemos
las veces que se cumplen los aforos. Vemos que aquí los aforos pues son inestables, a veces cumple 30, a veces más, y el tamaño del pico de contagios, más las personas sanas. Tenemos 4 medidas que podemos por cada escenario obtener, y vamos a variar tamaño de memoria y número de estrategias. Creamos mapas de calor, combinado con la variación de parámetros, para analizar una diversidad de escenarios. Aquí tenemos memoria, estrategias de los agentes y cómo cambia la dinámica con estas 4 medidas. Las zonas azules quiere decir que el aforo, pues en promedio es como del 30-40%. Estas zonas verdes, amarillas, el aforo es muy alto, 70-80%, no se cumple. B son las veces que se cumple el aforo. En blanco quiere decir que nunca se cumplió. Y entre más negros se cumplieron a lo largo del tiempo, pues estos aforos del 30. Pero es inestable, porque es lo que enseñábamos hace rato en el simulador. A veces se cumple, a veces no, pero cuando no se cumple, brinca demasiado, llega mucha gente. Esta zona, pues también nos indica el tamaño del pico. Es un pico muy alto, son rojas, y la cantidad de gente sana que quedó en la población. Prácticamente cero. Entonces vemos que los escenarios más estables son pues estos cuadrantes, estas regiones, que es con memoria relativamente alta, con estrategias relativamente altas. Es decir, un balance entre mayor información nos puede dar pues escenarios más estables. Pero al principio mostré una cuarentena del 80%. Son más o menos estos escenarios. Variamos aquí en ese sentido la cuarentena para crear distintos escenarios y ver cómo se comporta. Son escenarios hipotéticos, 10, 20 y 30%, quiere decir que solamente de los infectados un 10, 20 o 30% se van a cuarentena, lo que hace que infecten a la demás población. Pero en realidad los escenarios pues, más interesantes son 70, 80 en adelante. Los sanos, en 70% no son tantos. Conforme vamos haciendo cuarentena, se incrementa el número de sanos. Si hacemos cuarentena del 100%, no hay infectados. Que una vez que se contagia, se aísla. Ya no hay posibilidad de contagio. Vemos que necesitamos una cuarentena alta, más del 80%, para que haya un beneficio colectivo en la población. Entonces, bueno, veamos algunos resultados. Son escenarios abstractos. Tenemos 2 modelos, el Barer-Farol y el modelo SIR. Los conjuntamos a través de espacio de parámetros, vemos regiones estables e inestables. Nos interesan las estables, más que nada. Cuando son inestables hay brincos que tenemos que controlar, esas asistencias tan grandes. Aunque no entraron al supermercado, supongamos porque restringimos, se van a aglomerar a las afueras del supermercado. Necesitamos medios de contención tanto en el interior como en el exterior. La cuarentena es buena, es un buen mecanismo. Mucho más efectivo cuando son cuarentenas con un porcentaje alto de la población, 85, 90%, del 80 en adelante. Escenario abstracto. Esto habría que hacer análisis para considerarlo en fenómenos reales. Entonces, bueno, pues con estos modelos podemos aprender a decidir, nos ayuda a decidir ciertos aspectos de las estrategias. A lo mejor son fenómenos multivariables que a veces no consideramos pues todas las variables. También podemos hacer intervenciones en varios ámbitos, tanto como a corto y largo plazo. A corto plazo, pues todo lo que se hace actualmente, señaléticas, control de flujos, control de aforos, y a largo plazo, pues en el ámbito social y cultural, como manejo y procesamiento de información, fomentar una responsabilidad individual y social. Y ese es nuestro trabajo. Gracias por su atención.